Hoy nuestra meditación se llama Los judíos son oprimidos y nuestra reflexión empieza con el capítulo 1 de Éxodo, versículos 8 a 14. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo: "El pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestro enemigo, combatirá contra nosotros y se irá del país". Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Esto hizo que la presencia de los israelitas se convirtiera en un motivo de inquietud. Por eso los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de los esclavos y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes, la preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. El autor sagrado de este libro, Éxodo, por tanto, escribe la vida de los judíos en Egipto, solamente aquellos puntos que sean propicios para la acción de Dios en favor de su pueblo. Por tanto, nosotros estamos delante de un libro que no podemos comprenderlo en un sentido histórico como comprendemos hoy la historia a nivel científico. Por tanto, tenemos aquí una historia en el sentido religioso. Y empieza este libro con dos puntos que introducen la salida del pueblo del Egipto. Tenemos, de una parte, el crecimiento numérico de hijos de Jacob y que causan a los egipcios una gran inquietud. Y otra parte, tenemos aquí la gran opresión de los egipcios. Y nosotros podemos empezar con esta pregunta: la salida del pueblo judío del Egipto, ¿cuándo podemos situarlo? Los historiadores tienen dos opiniones, pero la posibilidad que es más acertada o más seguida es en el tiempo del faraón Ramsés II, que vivió alrededor de 1290 a 1224, porque este faraón foi um homem, um grande construtor de las ciudades, principalmente Pitón y Ramsés, que são ciudades citadas en el texto del Éxodo. Por tanto, es posible que sea, por tanto, en este siglo 1290-1224, que verdadeiramente podemos pensar que es el tiempo de Moisés, el tiempo de la salida de la tierra de la esclavitud. Para nosotros é muito compreensível esta duplicidade de interesses que en la sociedad egipcia los judíos no son considerados esclavos, pero son considerados personas de clases muy bajas. No son esclavos, pero eran personas de obra muy barata. Y
por un lado, para los egipcios era muy bueno tener los judíos en su país por causa de los trabajos, pero por otro lado, os hijos de Jacob, os seus descendientes, tenían una gran ansia, una gran deseo de libertad, de empezar una vida fuera de esta opresión que verdaderamente no es de la voluntad de Dios. Y aquí está el punto que nosotros debemos nos concentrar hoy en esta meditación. Por tanto, ¿cuál fue el plan divino al dar el trabajo al hombre? Por tanto, vemos el trabajo fue dado al hombre antes del pecado original. Por ejemplo, en Génesis 2, el Señor Dios tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Por tanto, vemos que el trabajo como tal es verdaderamente una tarea que Dios entregó al hombre. Y en los 10 mandamientos, Dios también tiene una prescripción relativa al trabajo. Éxodo 28, 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni al extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Por tanto, nosotros podemos ver que el día de descanso, el séptimo día, está santificado por la conclusión de las obras de Dios en la creación. Por tanto, nós podemos decir que en el inicio, el plan de Dios es confiar al hombre, que es su imagen y semejanza, continuar su obra de transformación y desarrollo de la creación. Por tanto, no era un peso, pero una continuación de la obra divina. Por tanto, esta tarea de continuar la obra de Dios está presente en las palabras en Génesis 1:28. Sean fecundos, multiplicándoos, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Por tanto, esta submisión no es no tenía aquí ninguna connotación negativa, ni de opresión. Por tanto, el hombre continuaba la obra de Dios respetando la orden del Creador y la armonía que había en todas las criaturas. Había una orden perfecta, un equilibrio perfecto entre todas las criaturas. Por tanto, vemos que el hombre estaba sirviendo la creación en nombre de Dios y por otro lado, el hombre
ofrecía un lobo, una alabanza y una adoración a Dios en nombre de todas las criaturas. Por tanto, el hombre era un mediador, el pontífice entre Dios y la creación y Dios. Por tanto, en perfecta armonía. Y vemos que el Génesis estamos exactamente antes del pecado original. Dios criador, aquel que hace todas las cosas, é representado com uma linguagem humana como aquele que trabaja el polvo de la tierra. Dios modela el hombre como aquele que trabaja argila, modela um vaso. Também Deus, como um oleiro, modela el hombre. Portanto, Deus é descrito em ato criador como um trabajador. Portanto, el hombre, que era pontífice entre Dios y la creación y Dios, por tanto, vemos que trabajar la creación y desenrollarla era un medio de santificación, de crecer en perfección y crecer en santidad. Por tanto, al mismo tiempo que transformaba la creación, se santificaba a sí propio y por las obras de sus manos santificaba la creación. Por tanto, vemos que el trabajo es una bendición de Dios, no una maldición. Y en el libro de los Proverbios, el Señor es muy duro para aquellos que não trabalham. Portanto, el perezoso codicia y su deseo es vano, pero el deseo de los laboriosos será colmado. Portanto, el deseo mata el perezoso porque sus manos se niegan a trabajar. Y San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo verdaderamente tem uma palavra muito dura para aquellos que son ociosos. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Porque en la comunidad cristiana dos tesalonicenses tenían gente que verdaderamente andavam de casa em casa com tareas que não tinham nenhuma utilidade para a construção da comunidade ou para ajudar as pessoas. Então, São Paulo é muito duro para esta gente. E agora podemos perguntar, e depois do pecado original, qual é a situação do trabalho? Portanto, vemos que com o pecado original, esta tarefa de ser o intermediário entre Deus e a criação e Deus se perdió. Y las consecuencias del pecado original para el hombre también tocó muy fuerte toda la creación, mismo que no fue ella que pecó. Y este daño de las consecuencias del pecado original en la creación está, podemos decir, incluida en el castigo que Dios
dio a Adán: maldito sea el suelo por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás la hierba del campo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Portanto, vemos que la tierra não mais produz alimento al hombre, senão con mucha fadiga, el hombre tiene que trabajar la tierra para que ella produzca. Y vemos que sin trabajo o sin ninguna transformación, la tierra por ella propia va a producir solamente espinas y cardos, que es una cosa que hiere el hombre y no es útil para sostener la vida. Y por tanto, vemos que ahora el hombre tiene que ejercer su tarea de transformar la creación, pero con trabajo muy duro. Con mismo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y vemos que mismo con trabajo duro, Dios ayuda con su bendición al hombre a alcanzar grandes resultados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la obra más maravillosa que el hombre alcanzó, claro, con la ayuda de Dios, fue la construcción del templo en el tiempo de Salomón. Por tanto, vemos que verdaderamente para a glória de Deus hicieron, segundo os historiadores e os antropólogos e os como decir, aquellos que estudam las viejas civilizaciones, agora não me recuerdo el nombre, la palabra, dicen que en la antigüedad el templo de Jerusalén era una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. De tal esplendor era esta casa que foi edificada para la gloria de Dios. Pero el Antiguo Testamento también presenta otra faceta del trabajo, que el trabajo no es la meta y la finalidad del hombre. El hombre no fue hecho para trabajar, sin más nada. El hombre tiene una meta más sublime que las cosas de este mundo. Y por eso el libro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 20 a 23, tem uma grande alerta contra esta tentación de trabajar por trabajar. Llegué a desesperar de todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol, porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia, que le reporte al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol, porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Por tanto, miren por qué que nosotros tenemos, por un lado, grandes obras para la gloria de Dios, y por otro lado tenemos este
texto de Eclesiastes que nos muestra el trabajo como una cosa muy relativa. Le llama al trabajo por trabajo y por trabajo una vanidad. Por tanto, nos vemos que el trabajo tiene en sí un grande peligro. Es un campo onde el pecado está presente de una manera muy grande. En el trabajo podemos ver el abuso de poder, podemos ver la violencia, podemos ver la injusticia, podemos ver la explotación. Portanto, vemos, el trabajo no es solamente una carga, pero es también una fuente de odio, envidias y divisiones. Y es curioso que en la escritura, principalmente en los libros históricos y dos profetas, apontam muitos pecados sociais dentro do pueblo israelita, de ponto judío. Por exemplo, Jeremias habla os trabalhadores que são privados de seu justo salário. Também o profeta Amós habla que os lavradores estão aplastados pelos impostos. Também no segundo livro de Samuel e primeiro de los Reis, hablan que as populações estão esclavizadas por el gobierno inimigo e por seu próprio soberano, que é um tirano. E vemos no livro Ben Sirac, habla esclavos condenados a trabalhos forçados e a palizas. Portanto, vemos que en Egipto os judíos experimentaram exatamente todo este pecado presente no mundo do trabalho. Trabalho forçoso, em ritmo inhumano, bajo de supervisão, que não tinha nenhuma consciência. Portanto, os descendentes de Jacob estavam em meio de um povo, os egípcios, hostil, inimigo. Portanto, eles tinham que trabalhar de uma maneira muito desumana em benefício de um governo inimigo. Portanto, e toda esta maneira de trabalho forçado tinha como finalidade de exterminar, de aniquilar o povo de Deus e toda a sua capacidade de resistência. Se nós outros vamos começar a ler o livro do Éxodo, podemos ver que esta opressão empieza em 3 etapas. En el capítulo 1, versículo 14, los egipcios les hicieron insoportable la vida, forzándoles a realizar trabajos extenuantes. En capítulo 2, la segunda etapa, este trabajo, la preparación de la arcilla y a fabricación de ladrillos y toda a clase de tareas agrícolas eram hechos bajo de los golpes de los egipcios. Y la tercera etapa se pasa en el capítulo 5, versículos 6 a 9, después la primera entrevista de Moisés con el faraón. El faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones.
No sigan entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos, pero exíjanle la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Por eso gritan, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados. Así no prestarán atención a esas patrañas. Portanto, ustedes ven que no solamente tenían que hacer un trabajo muy duro, como también no nos daban medios para poder realizar su tarea. Y en en la primera alianza, nosotros vemos que há algunas prescripciones que tienen como finalidade de proteger os trabalhadores de tudo o que é doloroso e negativo e também as tiranias no mundo do trabalho. Por exemplo, nosotros tenemos en el Código de la Alianza, nosotros tenemos 3 prescripciones que protegen al trabajador. Primero, la institución del sábado era para dar una tregua a la sucesión de los trabajos. Portanto, garantir al hombre y a los animales un tiempo de descanso. Portanto, también há varios artículos de la ley, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio 24:14, algunos artículos que visam proteger el esclavo o el trabajador asalariado de ser explotado. Y por último, en Levítico 19, el trabajador tiene derecho a su salario y que debe ser pagado en el mismo día. Por tanto, vemos que la ley visa proteger al hombre de la exploración, el jugo que es fruto del pecado, que no es la voluntad de Dios. Y Jeremías, en su tiempo, recuerda al pueblo: ay del que edifica su casa sin respetar la justicia y sus pisos altos sin respetar el derecho, del que hace trabajar de balde a su próximo y no lo remunera su trabajo. Portanto, vemos, ay, portanto, que grande advertencia. Y aquella persona que es fiel a la alianza y a los mandamientos y preceptos de Dios, a la promesa, Dios bendicerá la obra de sus manos. Portanto, aquel que é justo e fiel a Deus, o profeta Amós declara em nome do Senhor: el que plante uma vinha desfrutará de su fruto. El que edifique uma casa habitará en ella. Portanto, vemos, por um lado, há ai contra aquele que transgride a lei e não respeita as diretrizes del Senhor, pero há também uma promessa del hombre justo que terá um grande resultado em la obra de sus manos. Portanto, isto é en el Antiguo Testamento la redención del trabajo, una gran tentativa de libertar el trabajo
del jugo del pecado. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el trabajo es visto de dos maneras que parecen ser contradictorias, pero no. La primera cosa es Jesús en su vida en la tierra, danos un grande ejemplo de trabajo. Mismo él es llamado el hijo del carpintero. Y también San Pablo exalta el ejemplo del trabajador y él mismo con sus manos trabaja. Por tanto, mesmo con las tareas de anunciar el Evangelio, él providencia su sustento y de sus compañeros por trabajar con sus propias manos. Por otro lado, en relación al reino de los cielos, Jesús relativiza el trabajo. Por tanto, el Señor exhorta, no trabajen por el alimento que pasa, pero por el alimento que permanece hasta la vida eterna. Y también el Señor en otro lugar habla que aproveche el hombre ganar el mundo entero, se pierde su vida. Por tanto, vemos que el Señor, por un lado, nos da el ejemplo de trabajo, como también San Pablo. Por otro lado, en relación al reino de Dios, el trabajo es una cosa relativa. No fuimos criados para el trabajo, pero el trabajo es un medio para llegar a Dios. Por tanto, solamente Dios es el absoluto. Solamente Dios es todo. Todo más en relación a Él es relativo. Por tanto, tenemos que dar al trabajo su justo valor. Por tanto, el trabajo debe ser para nosotros un medio que nos ayuda a algo más importante. Por ejemplo, sostener nuestra familia, sostener nuestra vida. Pelo fruto del trabajo podemos ayudar nuestro próximo más necesitado. Por tanto, vemos que pelo fruto del trabajo podemos no solamente santificarnos, como también podemos ayudar a los otros con las obras de misericordia. Y Jesús, en el Evangelio, para mostrar su identidad y su misión, utiliza muchas imágenes del mundo del trabajo. Por ejemplo, yo soy el buen pastor. Mi padre, yo soy la viña, mi padre el viñador. Un médico de las almas, o sembrador, que es, por tanto, quien lanza la semilla es el Hijo del Hombre. Y el trabajo futuro de la iglesia, por tanto, Jesús ya presenta como la cosecha o como la pesca. Por tanto, vemos que es exactamente dentro del mundo del trabajo que Jesús ejecuta su misión. Por ejemplo, cuando Él está
en la orilla del mar de la Galilea. Él enseña a la multitud desde la barca de Pedro para se dar a conocer después de la resurrección. El Señor hace por la segunda vez una pesca milagrosa. Portanto, foi dentro do trabalho de seus apóstolos que o Senhor ressuscitado se muestra. Também o Senhor, como obreiro, como Senhor da criação, Ele acalma a tormenta. Quando, por exemplo, os coletores de impuestos do templo hablam com Pedro por causa da didracma, o Senhor manda Pedro, vá pescar, e o primeiro pescado encontrarás uma moneda para pagar em meu nome e tuyo o impuesto del templo. Portanto, outro ponto, várias vezes o Senhor atravessa o mar de la Galilea através do barco de seus apóstolos. Portanto, vemos que o Senhor muitas vezes utiliza a vida del trabalho de seus apóstolos como medios para a evangelização. Outra coisa, em suas parábolas, o Senhor mostra muito bem que Ele conhece o mundo del trabalho. Trabalho exterior como o trabalho dentro de casa. Por exemplo, o labrador que trabalha o campo. É uma das suas parábolas mais bellas. Também o Senhor habla de la madre de família que barre em busca de uma moneda perdida. Ou então, aquela mulher que horneia pão. A mim, personalmente, eu penso que Jesus, em primeiro lugar, viu sua madre na casa de Nazaré a ser estas tarefas. E, portanto, de sua madre, ele tomou conhecimento humano destes trabalhos de la casa. E também Jesus, em sua parábola, condena o perezoso, aquele servo que recebeu talento e enterrou na terra. Llama o perezoso servo malo e negligente. Portanto, vemos em diversos modos como o Senhor tem grande respeito por el mundo do trabalho e verdadeiramente ele próprio trabalhou. Então, depois de sua morte e ressurreição, Jesus instaura o reino de Deus no mundo, que deve crescer como levedura silenciosa. Portanto, vemos que o trabalho a la luz del reino de Dios tiene una dimensión espiritual. Y es en este campo que nos situamos nosotros. Por tanto, o trabajo, las obras de nuestras manos son hechas por amor de Dios y del próximo. Estas obras são obras de santificação. E, portanto, através destas obras que hacemos por amor de Deus e ao próximo, viene a la luz nuestra caridad
y nuestro amor fraterno. Por tanto, vemos que nosotros que pertenecemos al mundo del trabajo, por tanto, debemos verdaderamente rechazar todo el sintoma, toda el manifestación de egoísmo que en el mundo del trabajo causa un gran sufrimiento. Por ejemplo, una persona que está en una fábrica o una oficina, una persona que se mira a sí propia y no hace su deber, impone a las espaldas de los otros un peso que no es necesario. Entonces, y esto causa grandes tensiones, que no es la voluntad de Dios. Por tanto, não podemos nos quedar indiferentes perante esta pereza e este egoísmo en el ambiente de trabajo que transforma fábricas e oficinas em um verdadeiro purgatório, para não dizer inferno. Portanto, nosotros debemos santificar-nos, pero también santificar la creación a través de las obras de nuestras manos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo que se pasa con nosotros todos los días. Por ejemplo, una mamá de familia, cuando cocina con productos de la tierra que son fruto de trabajo de mucha gente. Para los alimentos llegar a nuestra casa, pasaron por muchas manos. Ya está aquí mucho trabajo escondido. Pero cuando una madre cocina, se hace las cosas por amor de Dios y por amor de la familia, entonces esta madre está a santificar no solamente los alimentos, como el trabajo que está por detrás de ellos. Entonces, no solamente estamos a santificar las cosas, productos de la tierra, como estamos santificando, ofreciendo a Dios el trabajo que está alrededor de estos productos. Y, por ejemplo, también otro medio de bendecir, de santificar la creación, las cosas, por ejemplo, es a la oración a la mesa, cuando rezamos antes y después de comer. Por tanto, estamos a ofrecer a Dios también el trabajo de la mamá que hizo esto por amor a su familia. Por isso é muito importante de bendecir. Pero ustedes, não solamente o sacerdote tem o poder de bendecir, pero todos nós outros podemos lo hacer en la fuerza de nuestro bautismo. Se trabajamos en una fábrica o no importa, en una oficina o no importa, podemos sempre bendecir las cosas con quem trabajamos. Las cosas que trabajamos, entonces estamos a santificar la creación por medio de estos utensilios que está a nuestra disposición. Portanto, quando santificamos-nos e santificamos a criação, estamos dando um sentido redentor a tudo o que está ao redor de nós outros, mesmo que através do trabalho temos o cansancio, que é inevitável, pero
damos a todas as coisas um sentido cristiano e um sentido redentor. Por isso, não se olvidem, nós outros continuamos com a tarefa de santificar a criação e de oferecê-la a Deus como um acto, como um hino de alabança. Amém.